Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast. Pues ya está, Rafa. Ya sabíamos que este día iba a llegar. Primer día de la ventana de verano. Lunes postelectoral. A ver, no podemos decir que no estábamos avisados, ¿no? Todo apuntaba a que hoy lunes iba a empezar algo nuevo. Sí. Algo que iba a depender de muchos acuerdos, del entendimiento, de la colaboración, bueno, de las coaliciones, en definitiva, ¿no? Pues yo lo que te propongo es que formemos una, ya que vamos a estar mano a mano durante las próximas semanas, que formemos una coalición de verano. ¿Te parece? Coalición de verano. Suena bien. Espero que te suene bien, porque no hay más, ¿no? Es lo que hay. Bienvenidos a La Ventana. En la cadena SER, La Ventana. Con Marta Delvado y Rafa Panadero. Y apoyando esta coalición ventanera desde Radio Mallorca, Matías Vallés. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta y Rafa, ¿cómo estáis? Hola, Matías. Nos das tus votos, ¿no?, para la investidura. Sí, no sé si habéis dicho lunes postelectoral o preelectoral, ¿eh? Bueno, bien visto. Bueno, tu apoyo es fundamental, ¿eh?, para la coalición en todo caso. Sí. También el de Patricia Simón, que está hoy tomando café con nosotros desde Ser Málaga. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? Hola, Patricia. También Hola. Contamos contigo, ¿no?, para esta coalición de gobierno veraniego. Apoyo total y sobre todo hoy que estamos de subidón. Día después, primer día de digestión para los dos grandes partidos que están haciendo cábalas para conseguir los votos necesarios y poder formar gobierno. El bloque de izquierdas tiene la confianza de lograrlo y no contempla una repetición electoral a final de año. Y a las derechas no le dan los números. Por eso, Matías Vallés, escribes tú en el Diario de Mallorca: cuidado que Feijóo no está en condiciones de pasar factura a los nacionalistas, entre otras cosas porque ha dejado de existir como un personaje con voluntad propia. A estas horas es ante todo un prisionero de Abascal. Claro, el problema es que tiene que encontrar pacto ya con partidos con los que lo tendría inicialmente muy difícil, pero además se presenta del brazo de Abascal. Yo he visto en muchos titulares de la prensa, digamos, conservadora, de la prensa de derechas, que dice Feijóo podría gobernar. O sea, claro, Feijóo podría gobernar con Vox. ¿Cómo? Esto Claro. no lo dice nadie. Dice, Feijóo podría gobernar, pero Puigdemont va a ser el que realmente gobierne España. Hombre, Puigdemont no es el que va a gobernar España, en todo caso será Sánchez, pero además se olvida siempre que Feijóo necesita nada menos que 33 diputados de Vox. ¿Y cómo vas a ir con Vox del brazo a pedir el apoyo de partidos nacionalistas? Claro. Que además ya te han dicho que no te lo van a dar. En fin, 500.000 de votantes han cumplido 18 años antes del 27J. Han votado por primera vez ayer. Dos de ellos, Adriana y Juan, hablamos con ellos hace unos días, lo hizo nuestro compañero Nicolás Castellano. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Juan. Hola. Uno creo que ha votado al bloque de las derechas, otra ha votado al bloque de izquierdas. Os pregunto, ¿cómo habéis vivido vuestra primera noche electoral? No sé si estabais más nerviosos que expectantes, inquietos. Adriana, tú, por ejemplo. A ver, yo de ir a votar no estaba nerviosa, estaba más nerviosa por el resultado que fuese a dar. ¿Y qué te ha parecido? Bastante mejor de lo que me esperaba. Juan, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Algún ritual para ir esta primera vez? ¿Fuiste solo, con familia, amigos? ¿Cómo hiciste ese momento de la votación? Me acompañó mi padre al colegio y pues estaba bastante expectante y con ganas de votar por primera vez. ¿Y la noche la seguiste en directo, el recuento, o pusiste cachitos en la 2? No, vi luego los resultados al final, pero no estuve viendo el recuento. ¿Y qué te ha parecido los resultados, Juan? Pues más o menos lo que me esperaba. ¿Sí? Sí. O sea, tú, Juan, votaste a la derecha, pero no tenías confianza en que ganara la derecha o que hubiera un triunfo rotundo de PP Vox, por decirlo así. Yo pensaba que iba a ser igualado, pero que con una victoria ligera para la izquierda. Yo quería saber, Adriana, si a ti te afectaron los pronósticos negativos. Es decir, tú votas a izquierda sabiendo que las encuestas dicen que la izquierda va a tener un mal día. ¿Eso te afecta o, no, o al revés te motiva? A ver, yo estaba un poco nerviosa por ese aspecto, pero tenía fe, soy bastante positiva y pensé que podríamos lograrlo y bueno, no está logrado del todo, pero bueno, no vamos en mal camino.
Claro, siendo la primera vez que vais a votar, a mí la duda que me surge es cómo vais a vivir las siguientes elecciones, ¿no? Porque habéis ido a unas primeras elecciones en las que los sondeos daban unos resultados que no se han confirmado y había un ambiente general que decía exactamente lo contrario de lo que ha pasado. Ahora, ¿qué sensación tenéis sobre lo que es una campaña electoral? A ver, Adriana. Ahora, o sea, yo siempre he tenido un poco idea porque en mi casa siempre ha sido de ir a votar por todos mis familiares. Soy la mayor de mis hermanas y ha sido la primera en ir a votar, pero bueno, ya tenía bastante la idea de cómo era todo. ¿Y Juan, en tu caso? Yo igual, también mi familia siempre ha sido de ir a votar y pues estaba bastante hecho la idea. ¿Tenéis alguna idea de lo que va a pasar? ¿Van a conseguir formar gobierno o creéis que vamos a la repetición electoral? Juan. Pues yo veo bastante probable la repetición de elecciones porque por ninguno de los dos bloques parece que haya mucho acuerdo para conseguir la mayoría absoluta. Adriana, ¿en tu caso? A ver, como he dicho antes, yo soy bastante positiva y creo que puede llegar a que pacten, pero son bastantes partidos que tienen que pactar por la parte izquierda, entonces no lo sé, la verdad. Yo nos quiero bajar un poco la ilusión, pero la noche electoral de ayer, que fue bastante emocionante, no siempre es así, ¿eh? Otras veces el seguimiento es bastante más aburrido. En todos casos, ¿os quedan ganas? Pues claro, la primera vez es la primera vez, pero si tenéis que volver en diciembre, ¿cómo vais de ánimo? ¿Os quedan ganas o ya no va a ser lo mismo? Yo creo que sí, yo como para apoyar a mi partido y mis ideas, yo voy a votar, no me importa. ¿Y en tu caso, Juan? Sí, yo también volveré a votar si hay nuevas elecciones. Los votantes adultos interiorizamos los resultados en exceso. Yo, Juan, tú que digamos que has tenido un resultado más desfavorable o más distinto de lo esperado, ¿te afecta el resultado como algo personal? Es decir, ¿tú estabas ayer por la noche o esta mañana triste de lo que había pasado? Pues no, la verdad que tampoco. O sea, sí que me afectó, pero tampoco me pareció nada muy grave. Bueno, pues Adriana y Juan, muchísimas gracias por asomaros estos minutitos a la ventana y contarnos vuestra experiencia votando por primera vez. Y que no baje el ritmo, que igual en breve salís otra vez. Oye, leía un artículo de Fernando Vallespino este fin de semana en el que planteaba hasta qué punto podemos considerar que vivimos en una sociedad libre cuando la mitad de la sociedad teme ser gobernada por los representantes de la otra mitad, ¿no? Porque una cosa es tener una preferencia política y otra es sentir miedo u odio, que no sé qué es peor. La verdad es que no sé cómo se lidia con estos sentimientos, pero en estas últimas horas ha aparecido otro, que es la frustración, que seguro que está intentando gestionar más de un representante político y también muchos votantes. José Antonio Galiani, buenas tardes. Un placer. Saludamos a uno de nuestros psicólogos de cabeceras, director del Centro Psicosanitario Galiani de Sevilla. José Antonio, la frustración puede aparecer en cuanto no se cumplen las expectativas que teníamos, y en este caso a la hora de votar, ¿no? Evidentemente, muy ilustrativo estos dos chicos que han hablado, ¿no? Ellos pasaron ayer por un auténtico tsunami emocional, ¿verdad? Primero esa esperanza, ese entusiasmo de ir a votar, cuando depositan el voto, pues esa alegría, esa felicidad, ese alivio, esa seguridad. Y después, bueno, pues cada uno tendría ese enojo, esa decepción, esa frustración, esa tristeza, y otra, pues supongo que un cierto de alegría, de optimismo, incluso de gozo, de entusiasmo, ¿no? Entonces la frustración, como muy bien dice, no es más que cuando la realidad no corresponde con las expectativas. Pero hay que tener cuidado con una cosa, Marta, y es que la frustración deriva de una emoción básica, que es la ira, la rabia. Entonces hay que tener muy en cuenta la gestión de la frustración. Es decir, este tipo de situaciones o aumentamos nuestra tolerancia a la frustración o los que ya peinamos canas sabemos que claro, significa por eso eso, me planteaba si esto puede derivar en odio, porque es lo que hemos estado viendo durante toda esta campaña electoral en buena parte de la sociedad o de colectivos o incluso de representantes políticos. Sí, sobre todo en ira. Yo, fíjate, el odio me parece una palabra un poco más fuerte, pero ira, ¿no? Ira que no es más que el pensamiento de ¿por qué no eres más parecido a mí? ¿Por qué no piensas como yo pienso? Y así no tendríamos problemas, ¿no? Entonces, esa ira, ¿no? Que como se decía, que... José Antonio. Ira o libertad. ¿Me escuchas? Sí, perdona, se había cortado un momento. Nada, que decía que ya lo decían tanto Harche como Sedade,
no ira y sí libertad, ¿no? Cuando hay ira no hay libertad, ¿verdad? Entonces todo lo que ya venimos arrastrando este tiempo, nos damos cuenta que, aunque es verdad que todavía creo que no hemos generado emociones básicas, como por ejemplo la ira o la rabia, pero sí es verdad que la frustración está ahí a medio camino. Por lo tanto, no nos queda más que hacer una buena gestión de esa tolerancia a la frustración y, sobre todo, que no caigamos en la impulsividad y en la polarización de las emociones. Pero más allá de la frustración por unos resultados que no eran los que esperabas, por ejemplo, el tener que repetir esa opción que puede estar ahí, de tener que volver a votar dentro de unos meses, eso genera también en el ciudadano cierto sentimiento de frustración que no sé cómo debería manejarse. Bueno, yo quizás diría hastío, ¿verdad? Yo diría que el hastío es un poco ya el hartazgo, ¿no? De que no sean capaces de ponerse de acuerdo en este sentido. Bueno, pues si vemos que España tiene dos grandes bloques, pues coño, pónganse ustedes de acuerdo, ¿no? Y sean capaces de llegar entre ellos, que es lo que supongo que todos querríamos, ¿no? Igual que lo hacemos en la familia, igual que lo hacemos en los grupos de amigos, ¿no? Entonces, yo creo que esa polarización, cuando a lo mejor, repito, los bloques más centrales no tienen tanta distancia entre sí, los más centrales me refiero, yo creo que la ciudadanía agradecería salir de esta situación de un modo mucho más limpio, más higiénico, emocionalmente más sano, más saludable, y así nos darían un ejemplo de cómo se gestionan las distancias a todos los ciudadanos de este país. Los políticos son campeones del disimulo, José Antonio, salvo en la noche electoral. Es decir, es curioso que el sentimiento de frustración ayer, bastaba ver la foto de Feijóo en Génova, no hacía falta escuchar las palabras, ni los análisis, ni las conclusiones. Y luego, en cambio, hoy ya Feijóo, como casi todos, no digo perdedores, pero quienes no han ganado lo suficiente, ya daba culpas a otros. El primer recurso ante la frustración es dar la culpa a los demás. Bueno, lo que pasa es que entenderás que aceptar la frustración en política está visto como aceptar la debilidad, aceptar la vulnerabilidad, aceptar sin duda ninguna, incluso yo creo que la incapacidad. Entonces es muy difícil para un político no aceptar la frustración, porque se supone que va de la mano todas estas cosas que van detrás, cuando sinceramente yo creo que no hay nada más noble, ¿no?, que darse cuenta de quizás de que lo que uno se ha equivocado o en lo que uno ha acertado, y sobre todo aceptar las sensaciones que está teniendo. Yo repito, creo que la clase política está perdiendo una oportunidad magnífica para enseñarnos, para dirigirnos a los ciudadanos de cómo se deben de gestionar unas emociones cuando tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Matías, Y para mí, y lo digo con tristeza, es lo más difícil de aceptar de todo esto. Matías hacía referencia a esas sonrisas forzadas, alguna cara desencajada que vimos, por ejemplo, durante el momento en el que Feijóo sale a dar su discurso en Génova y la gente empieza a corear esto. Tuve la confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España. Mientras está hablando Feijóo, la gente empieza a corear el nombre de Ayuso. Saludamos a Lluís Pastor, que es profesor de comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Lluís también es experto en persuasión, en comunicación verbal y no verbal. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo interpretas tú este momento de ayer en Génova? Bueno, de hecho fue la guinda de una campaña muy intensa. Y como cualquier narración, estábamos esperando cuál era el elemento final, y el elemento final fue efectivamente la salida de Feijóo al balcón de Génova, en el que supuestamente él tenía preparado mentalmente un discurso de la victoria y la situación lo empujó al discurso de la derrota. Y de hecho lo que estaba pasando abajo, que yo, digamos, de llámame mal pensado, pero al final funciona WhatsApp y puede haber movimientos para que la gente haga lo que alguien quiera, pero pongamos que no, pongamos que fue absolutamente involuntario y que la gente de una manera, digamos, natural empezó a cantar Ayuso, Ayuso. De hecho, el discurso que estaba pronunciando Feijóo es un discurso en el que básicamente estaba en su primera parte pidiendo que lo dejaran seguir siendo candidato del PP. Fue un discurso repleto de excusas en el que vino a decir hace un año y medio esto estaba fatal, ahora yo he fracasado, pero está mucho mejor que antes. Con lo cual, fíjate que era un discurso de consumo interno, y el hecho de que Ayuso apareciera
digamos, en ese balcón claramente distinta de los demás. Cuando todos iban de blanco, ella llegó con su camiseta roja, indicaba que alguna cosa estaba pasando dentro del PP, y yo creo que va a seguir pasando en las próximas semanas. Sí, y apareció un momento más tarde, o sea, llegó la última como haciéndose notar, ¿no? Era una situación curiosa. Normal, sí. De hecho, desde ese punto de vista, fíjate que durante los 12 minutos del discurso, los 6 primeros, el consumo de lo que estaba pasando ahí arriba era de consumo interno. Y el hecho de que en la calle la gente, cuando él dice, me habéis dado la responsabilidad de liderar el partido, y la gente de abajo empieza a cantar Ayuso, Ayuso, le está poniendo prácticamente el punto final a un periférico, porque al final no deja de ser un gallego, que está intentando levantar el PP, ¿no? Luis, en esta campaña sí que, respecto a otras campañas, sí que parece que ha habido cambios, ¿no? Que la situación, muchas veces se dice, las campañas no sirven de nada. En esta sí ha habido movimientos, sí ha habido giros. El resultado de ayer parece que lo confirma, no tiene nada que ver lo que era el resultado previsible antes de la campaña. ¿Cuál ha sido el momento clave? No sé si, por ejemplo, el papel que han jugado, bueno, no sé si decir viejas glorias o viejos referentes del Partido Socialista, como Rodríguez Zapatero, ¿qué papel ha jugado en este proceso de persuasión, de cambiar el sentimiento del votante? Sí, fíjate que eso era una campaña, antes escuchábamos a los dos chicos que se estrenaban y tal, y les decíais vosotros, no siempre la cosa es así, y efectivamente no siempre las campañas son así. Era una campaña, digamos, de mucha polarización, realmente donde España se jugaba dos modelos radicalmente distintos, y ahí fíjate que no solo los héroes o las heroínas que estaban de alguna manera en la avanzadilla de cada uno de los partidos tenían un papel muy importante, y ahora lo veremos si quieres, sino como tú también apuntas, en la lógica de cualquier narración, y pensemos, yo qué sé, desde la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, Harry Potter, no solo está el protagonista, sino están los amigos del protagonista que ayudan a que la cosa funcione, o los amigos del antagonista, de la sombra, que ayudan que la cosa no funcione, y que cada uno ponga la sombra y el protagonista donde quiera. Pero sí que es cierto que ahí se puso toda la carne en el asador, y incluso el papel de Rodríguez Zapatero fue muy importante. Tú me decías, oye, ¿qué momentos de la campaña hicieron esta lógica un poco como de serie del turning plot, ¿no? Del giro de guión, del giro de trama? Yo creo que hubo dos momentos, más allá de que una campaña al final nos hemos acostumbrado que es una guerra de guerrillas, ¿no? Donde los candidatos no solo están en los mítines de cualquier ciudad de España, sino que también acuden a redes sociales, acuden a podcasts, acuden a 30.000 sitios para intentar cautivar ciertos ciudadanos en su nicho de consumo mediático. Hubo dos momentos, yo te diría, de gran consumo, de grandes audiencias, que marcaron por dos razones distintas el hilo de la campaña. El primero de ellos sería ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo, en el que claramente Feijóo derrotó sin ningún tipo de paliativo a Sánchez, y eso, digamos, Feijóo, que iba como candidato candidato que tenía la preferencia, la delantera en la campaña, se encontró ahí con una situación que le multiplicaba todavía más ese favoritismo. Y fíjate que ahí el candidato socialista Sánchez y su equipo de comunicación, en lugar de venirse abajo, convirtieron eso en un acicate, y en eso es el rey de la resiliencia, y la segunda parte de la campaña fue la campaña de la remontada. Y fíjate que el relato cuajó, y el punto final, el segundo punto que marca, digamos, el momento en el que se rompen, digamos, las dinámicas anteriores, es el debate a tres, que ya es extraño que quieras ser presidente del gobierno, decida que no acude a un debate donde están los máximos representantes políticos de una política que va a ser de bloques, sí o sí, y en ese momento yo creo que estamos viendo ya el hundimiento de la nave Feijóo. Sin embargo, desaparece de ahí. Que en este punto, Luis, en el debate a tres tenemos publicados, y están allá en internet, decenas de artículos diciendo qué bien que Feijóo no fue, es el ganador indiscutible. Únicamente, otra vez Zapatero fue en el mitin del jueves, dice, solo al Partido Popular se le ocurre decir que ha ganado un debate una persona que no ha participado en el debate. Y lo cierto, pero aparte de todas las explicaciones que tú das tan articuladas, es que el resultado de ayer es inaudito, porque había una presión brutal, porque estamos hablando de las redes, estamos hablando de que cada ciudadano hoy es un núcleo mediático para lo que se ha dado en llamar derogación del sanchismo, con todo este lenguaje y tal. Sánchez consigue vencer esta tendencia. Entonces mi pregunta es, ¿Sánchez entra con esto, Luis, en la lista de los grandes persuasores de la democracia, de figuras como Suárez, como González, o es simplemente que ha tenido mucha suerte? No, sin duda, digamos, Sánchez de entrada ha aprendido mucho, digamos, de ese Sánchez que estaba al principio
que, digamos, yo lo había catalogado con un poquito de sorna como de ensalada floret, ¿no? Porque era fresco, pero parecía que no tenía sabor, era un poco insípido. Aprendió muchísimo durante todo este tiempo y efectivamente, digamos, la campaña de Sánchez ha sido una campaña que, ateniéndose ese punto inicial en el que lo tenía todo más perdido incluso de lo que se podía prever en el minuto cero, realmente le ha dado la vuelta, ha hecho un vuelco, ha hecho un convencimiento para que millones de personas acaben votando a su partido, con lo cual, efectivamente, si quieres, desde ese punto de vista, esa campaña pasará también a la historia, y Sánchez pasará también a la historia por haber reconvertido muchas de las críticas que podían ser mortales en alguno de los casos, como lo del famoso Perro Sánchez, las ha reconvertido para ser lanzadas al contrario, con mayor potencia, ¿no? Patricia, que estás ahí en Málaga y no te vemos. Hay un aspecto interesante, es que realmente si analizamos los datos en comparación con las anteriores elecciones, no ha habido un cambio del sentido del voto. Lo que ha habido es una movilización masiva de los votantes progresistas. ¿Hasta qué punto ha pesado la persuasión de intentar que no llegase la extrema derecha? Y también el hecho de que se vio que el Partido Popular lo que hizo precisamente para intentar conseguir más votos fue asumir parte de los postulados de la ultraderecha. ¿Qué peso ha tenido ese querer parar el avance de Vox? Pues mira, yo te diría que muchísimo. Una cuestión que es interesante, que podamos compartir, es que, como decía antes el compañero psicólogo, digamos, las campañas electorales lo que hacen es multiplicar las emociones de las personas, ¿no? Son emociones que llegan a un límite, digamos, muy alto, que es el día del voto, y después pueden convertirse en alegría o en frustración, y ahí, digamos, los políticos tienen que saber reconducir la frustración para que no se convierta en ira, que es lo que se suele hacer en regímenes democráticos y que, por ejemplo, no hizo Trump cuando perdió sus elecciones, y dio un mal ejemplo porque, digamos, es un ejemplo que empiezan a copiar o que de alguna manera ya intentaban a copiar muchos partidos de derecha, ultraderecha en España y en el resto del mundo. Pero a tu pregunta, me dices, oye, efectivamente, para que haya emociones tiene que haber debajo una historia, un relato creíble. No hace falta que sea verdadero, tiene que ser un relato creíble. Y en el movimiento de la remontada, en el movimiento de esta masiva movilización del votante más progresista, había un relato que era no solo creíble, sino que en este país ya se había vivido. Y ahí Sánchez, en el debate a tres, hizo una metáfora que lo plantificó visualmente, porque eso se necesita siempre, plantificar visualmente todo este tipo de ideas a partir de metáforas, y dijo, señores, si no van a votar ustedes en clave progresista el domingo, el lunes nos levantamos en 1973. Y esa imagen, esa metáfora, ese relato de que España volvía de algún modo a la cueva franquista, hace que mucha gente efectivamente entienda que tiene que ir a votar. Es que esto Lluís, lo dice. Hay otra frase de este debate a tres que es mucho más importante de lo que parecía en un principio, que también la dice muy buena Sánchez, preparada seguramente por sus asesores, que le dice a Abascal, Feijóo no está aquí porque se avergüenza de estar con usted. Claro, este es un punto que lo que hace es manifestar lo que decimos, que ahora mismo es prisionero. Es que la relación Feijóo-Abascal es ni contigo ni sin ti. Ni sin ti no puedo porque están los números ahí, y contigo no eres presentable para todos los partidos con los que tengo que luchar. Hay una cosa que quería plantearte. Si hay un factor, has hablado de las emociones, si puede haber un exceso de emotividad. Es decir, yo he visto un factor castigado últimamente en política, que es la sobreactuación. Esta tentación de cubrir todas las jugadas. Esta cosa de que, pero, por ejemplo, tú puedes decir simplemente, Pedro Sánchez ha sido un mal presidente del gobierno, pero no bastaba. Había que satanizarlo, había que cargarle con todos los males del universo. ¿Eso ha sido castigado también? ¿Lo percibe a la hora de la persuasión un espectador, un votante? Yo creo que se nota, o sea, se nota. Lo más fascinante de la persuasión, y digamos, hace muchos años que me dedico a eso, es que lo más fascinante es que las claves están en el inconsciente, más que en el consciente. Y ahí tú me decías una cosa que tiene dos patas interesantes. La primera de ellas es, ¿estamos cometiendo un exceso en la motivación de emociones para que la gente vote? Y yo te diría sí. Seguramente sí, y seguramente en casi todo. Es decir, que los elementos de carácter más emocional, desde hace un tiempo esta parte, empiezan a pesar en política hasta un punto casi exagerado. Porque la emocionalidad absoluta... Le voy a lanzar la pelota a nuestro psicólogo Galiani. Las emociones o este exceso de emotividad ¿son más agudas cuando son colectivas? Mira, es importante que tengamos en cuenta una cuestión. El objetivo de las campañas es la propaganda, cautivar al elector, persuadirle. Es decir, el candidato que mejor storytelling cuente
es el que tiene más posibilidades de ganar. Es decir, la retórica programática queda a un lado y ahora está el neuromarketing, la neuropolítica. Para hoy ganar una elección hay que conocer el cerebro emocional de las personas. Es decir, hay que hablarle a la mente y no a la gente. Entonces esta es un poco la clave. Cuando tú le hablas a la mente de las personas y no a la gente, eso crea confianza. Uno se mimetiza con las cualidades personales y con los valores compartidos de la otra parte, cuando se tratan de temas que les conciernen. Todo esto, unido en una masa, tiene un efecto multiplicador, elevado a n. Por lo tanto, yo creo que aquí podemos encontrar la clave de lo que estamos hablando. El storytelling, en este caso de Sánchez, es infinitamente mejor que el storytelling de Feijóo. No le demos más vuelta. Esta es la clave en ese sentido. Y a veces con titulares como el que se han dicho. Insisto, quien mejor le hable a la mente se ganará las elecciones y no tanto a la gente. Y a la hora de persuadir, ¿se persuade igual al votante de derechas que al de izquierdas, profesor? Mira, dice un refrán, perdóname, termino por alusión, que es más fácil conocer a la humanidad en general que a una persona en particular. Y ahí lo dejo. Bueno, desde mi punto de vista os diría que los elementos al final que nos mueven a todos, como seres de la misma especie, como seres humanos, la paleta de elementos es la misma. Lo que pasa es que como si fueran colores, digamos, a unos les mueven más el rojo, el verde y el amarillo, y a otros le pueden mover más el gris, el azul y el tal. Entonces, la paleta es la misma para todos, pero hay que saber cuál elemento hay que activar, cuáles de los elementos hay que activar, claro, para que unas personas acaben siendo más proclives a unas ciertas ideas, a un cierto relato, a una cierta manera de ver el mundo. En el caso, digamos, de lo que hemos visto estos días, por ejemplo, para entrar en un elemento, digamos, evidente, cualquier partido conservador de derecha o de ultraderecha, de la paleta de nuestras emociones va a activar el miedo. Entonces, cualquier partido de derecha o ultraderecha activa el miedo a lo distinto, el miedo a los demás, el miedo a lo que no conocemos, y nos llevan evidentemente pues eso, a lo que importa, a lo tradicional, a lo que conocemos. Ese es uno de los elementos que se mueve, y ya te diría, se podrían mover muchas más colores, muchas más paletas, y cada partido decide cuál es el que toca para hacer reaccionar a su público. Pues Lluís Pastor, profesor de comunicación de la UOC, y José Antonio Galiani, psicólogo, director del Centro Psicosanitario Galiani de Sevilla. Muchísimas gracias a los dos. Un placer siempre. Un abrazo fuerte. Gracias, un buenas abrazo. tardes. Rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café hoy con Matías Valles y con Patricia Simón. Y yo no sé, Rafa, si ya has abierto Twitter y has posteado que es tu primer día aquí en La Ventana de verano. Todavía no lo he hecho. La verdad, si te digo la verdad, ahora mismo estaba buscando en Google, al hilo de la conversación que acabamos de tener sobre el papel de los amigos en las campañas electorales, estaba buscando zapateros Han Solo. Pero estoy abriendo Twitter por si todavía está el pajarito, y yo todavía tengo el pajarito. ¿Tú todavía? Sí, ¿Todavía? no Yo sé. en el ordenador, por ejemplo, no. En el ordenador la aplicación lo han quitado ya, sí. De hecho, si buscas x.com aparece ya directamente el menú de Twitter. El magnate Elon Musk publicaba un vídeo este fin de semana en el que anunciaba eso, el cambio de la imagen corporativa de la empresa de Twitter. Ahora pasa a ser
X, ex. Saludamos a Manuel Moreno, que es periodista y experto en redes sociales. Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué ha decidido dar este cambio al pajarito de Twitter? Bueno, esto es algo que llevaba barruntando en la cabeza de Elon Musk desde que compró la compañía, desde que compró Twitter en octubre del año pasado. Él quiere crear una super aplicación que nos sirva para muchas más cosas a la hora de comunicarnos que Twitter, y el nombre que le da es X. Y eso es por la causa por la que cambia ya el nombre de la red social, porque vamos dirigiéndonos hacia esa super aplicación que es en lo que quiere convertir la plataforma Elon Musk. ¿Y qué consecuencias puede tener esto para los usuarios? Bueno, esto sí que nos va a cambiar completamente la manera de utilizar la plataforma. Tenemos que pensar que Twitter deja de ser el Twitter que hasta ahora conocemos y va a convertirse en una super aplicación que nos va a permitir comunicarnos entre personas, informarnos, pero que también va a tener, por ejemplo, servicios de pago. Vamos a podernos enviar dinero como, por ejemplo, como si fuera Bizum, o va a tener herramientas de edición de fotografías. Todo esto en un futuro, según se vaya desarrollando la plataforma. Pero ese es el objetivo que tiene Elon Musk en la cabeza, crear una aplicación parecida a otras como WeChat o PlayGP, que en países asiáticos como China o India, respectivamente, se convierten en aplicaciones en torno a las que gira el día a día de los usuarios. Eso es lo que él quiere para nosotros. Quiere que sea una aplicación que la utilicemos en todo momento de nuestro día. Como un emperador, lo que ha hecho Elon Musk es poner el nombre de su hijo a Twitter, porque tiene un hijo que tiene un nombre rarísimo, XAE-A12, algo así, con guiones. Es cierto, te iba a decir, sí. Pero al margen de la nomenclatura, ¿Twitter continúa su declive con Elon Musk o podrá conseguir, digamos, revertir esta tónica descendente? Sí que en cuestión, lo del nombre es curioso. De hecho, es que Elon Musk tuvo una compañía ya que se llamaba X en el pasado, que se la compró PayPal, y que precisamente tenía tintes económicos, era para enviar dinero, y de ahí retoma esa idea. Con respecto a lo que me preguntaba si Twitter está en declive, tenemos que pensar que Twitter va a ser una cosa totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí que es cierto que durante estos primeros 8 meses en los que Elon Musk es el propietario, hemos estado buscando, o incluso han aparecido alternativas a Twitter, porque no convencía a muchos usuarios estos bandazos que estaba realizando Elon Musk y que esos cambios que se han producido. Pero claro, ahora entramos en una época nueva, entramos en la época de X.com, los tweets ya no se van a llamar tweets, al parecer se van a llamar X, y esto nos cambia por completo, bueno, la manera de relacionarnos, y quizá la aplicación sea maravillosa, o quizá tengamos que buscar otras alternativas porque no nos adaptemos a esa super aplicación que nos quiere imponer Elon Musk. Manuel, pero parece claro que sí que hay un cambio de fondo. Esto no es solo una cosa de marketing. Exacto, sí. O sea, ahora mismo solo se ha cambiado lo que es el logo, el pajarito de Twitter, que se llamaba Larry. Nos tenemos que despedir de él y, como bien decís, ya en la versión de escritorio ya no aparece. Próximamente, en las próximas horas. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos ahora mismo no son todavía las 9 de la mañana. En cuanto amanezca el lunes allí vamos a empezar a ver más cambios. Están cambiando lo que es la imagen gráfica. En el edificio, en la sede de Twitter, ya tampoco se ve el pajarito y ya se ve la X. Pero esto viene un cambio mucho más profundo que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos días, semanas, y que tendremos que comentar. Él había conseguido un nuevo tuitero, que era Jeffrey Zuckerberg, ¿no?, que volvió a Twitter el mes pasado, y que además ha creado este sucedáneo de Twitter que no llega a Europa. ¿Realmente Threads, que se llama el Twitter de Zuckerberg, es una copia, es parecido? ¿Dónde acaban las semejanzas aquí? Es también parecido en el sentido de que se le da más peso a lo que es el texto, que es lo que hasta ahora diferenciaba a Twitter de otras redes sociales tipo Instagram, ¿no? Pero es que el nuevo Twitter, este X, lo que Elon Musk le quiere poner el peso en el tema audiovisual, en audio y en vídeo. Más bien más parecido a lo que es Instagram o a lo que es TikTok. Es un poco hacia lo que quiere llegar su plataforma de comunicación. Pero ya digo, tendrá muchas más cosas que no solamente eso. Ahora, Manuel, si lo integran de una manera adecuada, lo tendremos que ver. Manuel, hablabas antes de la aplicación precisamente WeChat, que es la que se utiliza en China y es la que utiliza el régimen para controlar absolutamente todas las parcelas de la vida de la población china, desde los pagos, por ejemplo, pero también el control de los movimientos. Si hay un saldo social, si tú te saltas un semáforo
o no cruzas por un paso de peatones, te quitan saldo, ¿no?, de lo que sería el civismo, y eso tiene consecuencias en tu vida. Teniendo en cuenta que Elon Musk no tiene precisamente mucho aprecio por la democracia y es bastante megalómano, ¿qué riesgos podemos asumir con esta transformación de Twitter en algo mucho más grande? Sí, yo creo que, creo que él no va a ir hacia algo tan radical, porque ha invertido 44.000 millones de dólares en una aplicación que, como nos intenten controlar, los usuarios nos vamos a marchar. Es cierto que no tiene un gobierno detrás, como ocurre en China, que allí los pobres usuarios de Internet se enfrentan día sí y día no a la censura en la red, y que solamente pueden utilizar esa herramienta. Afortunadamente, los usuarios europeos, nosotros, tendremos otras alternativas, y si Elon Musk nos quiere imponer una aplicación que controle nuestros movimientos bancarios o físicos, o que nos controle nuestro día a día de una manera exagerada, pues posiblemente nos marchemos a otras plataformas. ¿Te imaginas, Manuel, un futuro próximo sin Twitter o sin X? ¿O ya lo tenemos tan integrado que no vamos a ser capaces de salir de esas plataformas? Es cierto que en determinados sectores, pues en los medios de comunicación, nosotros los periodistas o mucha gente en su día a día tiene Twitter integradísimo, el tener una plataforma de información. Lo que ocurre es que si se convierte en otra cosa, pues buscaremos otros lugares donde informarnos, o quizás sea una herramienta, esta super aplicación sea algo que realmente nos resulte útil. Ya lo veremos, ¿no? Porque ahora mismo solamente lo que tenemos es pues este cambio de imagen, estos titulares que protagoniza Elon Musk con cada cambio que plantea, pero en realidad no tenemos nada tangencial que digamos, vale, la plataforma ha cambiado en esto, sabemos en lo que quiere que cambie, pero no sabemos cómo será luego en el día a día. Pues Manuel Moreno, periodista, experto en redes sociales, autor del libro Followers, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más lo que pretende hacer este hombre Elon Musk con Twitter. Un abrazo, gracias. Un abrazo a todos, chao. Pues yo no sé a vosotros, pero a mí pensar en una mega plataforma con 40 aplicaciones dentro de X me da una pereza solo de imaginármelo. Y sobre todo sabiendo quién es el jefe, ¿no? Porque es verdad Claro. que aquí tenemos más protección, pero también es verdad que falta todavía mucha legislación en la Unión Europea que se está exigiendo para que haya límites a qué se puede hacer con nuestros datos y qué puede hacer la inteligencia artificial con nuestros terminales, ¿no? Claro, eso da bastante vértigo, la verdad. Hemos abierto la ventana hablando de pactos, de alianzas y de frustraciones, pero hay otras especies que hacen alianzas políticas para sobrevivir de una manera mucho más orgánica, mucho más natural de la que lo hacemos nosotros o los líderes políticos con el mero hecho de llegar al poder. Laura Común, buenas tardes. Buenas tardes. Laura es bióloga, es primatóloga, comunicadora científica, especialista en el comportamiento animal. A ver, durante las próximas semanas vamos a asistir a un máster de pactos y alianzas. El diputado humano, digamos, a veces pacta con un poco a la fuerza, obligado, como digo, para llegar al poder, pero el resto de animales negocian con más fluidez. Claro, los seres humanos no somos los únicos que nos hemos dado cuenta que a veces la unión hace la fuerza. Los animales también hacen coaliciones, entendiendo coalición como uno o más individuos que unen fuerzas contra un rival de la misma especie, ¿vale? Y esto lo hacen, por ejemplo, para tener mejor acceso a la comida. Imaginad que somos un grupo de hienas, hemos cazado un antílope, todas queremos ser las primeras que empecemos a comer. Mejor que todas enfrentarnos contra todas, vamos a hacer alianzas para poder ganar. Luego, sí. No, decía que siempre que se empieza hablando de políticos se acaba hablando de hienas. No sé si hay animales que realmente... ¿Existiría el insulto a un animal? Es decir, llamarle a alguien hiena, gorila, ¿puede ser un insulto a tu juicio? Bueno, si no conoces mucho a los animales y tienes así como los primeros prejuicios de estos animales, puede que sí. Pero si conoces más a los animales, algunos de ellos te pueden sorprender y puede que al final te parezca hasta un piropo. Bueno, vamos a conocer un poco más, que igual de aquí sacamos una guía que nos sirva como referencia para lo que vamos a ver estas próximas semanas. A ver, Laura, ¿cómo sellan
¿Cómo sellan esas alianzas? Estoy pensando en políticos. Pues en políticos veremos, no sabemos cuándo o si llegaremos a verlo, pero si llega el caso, veríamos una foto dándose la mano, firmando un acuerdo, Feijóo, Abascal, Pedro Sánchez, Díaz. Si, por ejemplo, hablamos de otra especie, los primates, por ejemplo, ¿cómo harían ellos para escenificar ese cierre de una coalición estable? Claro, es que los primates, por ejemplo, no tienen el lenguaje complejo que tenemos nosotros para poder llegar a esas coaliciones. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se comunican, no? Por ejemplo, si Pedro Sánchez fuese un macaco, seguro que en algún momento tendría algún piojo en la espalda que le picaría mucho y no se lo podría quitar. Si en ese momento llega Yolanda Díaz la macaca y dedica su valioso tiempo a quitarle el piojo, le está mandando un mensaje, ¿no? Fijaros, hay más o menos, hay algunas especies de primates que pueden llegar a pasar hasta el 20% de su tiempo acicalándose entre sí. Quitándose piojos. Quitándose piojos unos Mira, a por otros. ejemplo, para ambientarnos, los babuinos de Guinea. Tú los conoces bien porque has estado en Senegal estudiándolos, ¿no? Sí, estuve un año siguiéndolos, un poco lo conozco. Es que los babuinos es una de estas especies animales que se sabe de sobras que tienen coaliciones ya desde que se empezaron a estudiar ahí por los años 60. Los científicos se dieron cuenta de que cuando había agresiones siempre había unos machos que se apoyaban entre sí. Y en concreto esta especie, los babuinos de Guinea, tienen una forma un tanto peculiar de afianzar estas coaliciones. A ver. Se tocan los genitales entre sí, constantemente. Los unos a los otros. Los unos a los otros. El procedimiento es el siguiente, ¿vale? Igual un macho está tranquilamente comiendo y llega otro macho. Entonces le presenta los genitales mientras igual hace una vocalización afiliativa, como por ejemplo hacen un lip smack, que es como... Y entonces el otro macho también le presenta los genitales, los dos se los tocan durante unos segundos, igual mientras tanto hacen otra vocalización afiliativa, como un grunt, que es así como... y ya cada uno se va por su lado. Esto lo hacen constantemente, a todas horas. O sea, yo estaba ahí igual 6 horas al día siguiéndolos y no os exagero si yo veía como más de 100 tocamientos de genitales. Pero esto lo hacen para ganar confianza en el otro. Tiene mucho sentido si lo piensas, porque ¿acaso no tenemos una parte más valiosa los seres vivos que nuestros genitales? Es con lo que nosotros transmitimos nuestra descendencia. Entonces, dejar que otro individuo te toque los genitales, le estás mandando un mensaje muy claro, y es que confías en él. Es que mejor no darles ideas a los líderes políticos. Porque tengo la imagen ahí, no sé yo. Sí. No sé si va a servir la guía. La palabra testigo viene de testículo, porque cuando declaraban en un juicio los antiguos romanos se ponían, con perdón, la mano en los genitales, que era como un criterio de verdad, ¿no? Como hacemos hoy en el corazón. Y hay una cosa que has dicho, Laura, muy, muy importante. No sé si los políticos actuales preferían que los comparáramos con tigres y osos y leopardos, pero bueno, empleando macacos y babuinos. Has dicho la existencia de un rival. Esto puede ser fundamental en las negociaciones que se van a llevar a cabo ahora en España. Es decir, es muy útil que haya un rival común o buscar o inventar un rival común. Sí, a ver, en las coaliciones de los primates es que se enfrentan a rivales. Por ejemplo, hay veces que se dan agresiones, ¿no? Entonces, si te van a agredir, mejor tener amigos. O muchas veces las coaliciones ya son también para tener mejor prestigio social, porque en los animales a veces el líder no es el individuo más fuerte, sino es el que tiene mejores alianzas. Y hay una cuestión de las coaliciones también en el ámbito político que no siempre está bien vista, y es cuando de repente no son estables o hay tránsfugas. ¿Eso pasa también entre las especies, entre los animales no humanos? Sí, eso pasa mucho con los chimpancés, por ejemplo. De hecho, os puedo contar una historieta que se documentó en 1991 en las montañas Mahale, que están en Tanzania. Y los protagonistas son 3 chimpancés, ¿vale? Los nombres son un poco raros, yo no los sé pronunciar porque los pusieron unos científicos japoneses, pero vamos a llamarlos, por ejemplo, Mariano, Pedro y Pablo, ¿vale? Por ejemplo. Mariano era el dominante del grupo, pero una coalición de 2 machos, Pedro y Pablo, le hicieron una moción de censura. Eso pasa. Se aliaron y le echaron. Entonces,
Pedro pasó a ser el líder del grupo porque también había otros machos que le apoyaban. Pero esto a Pablo no le gustó y estaba constantemente rivalizándole. A veces le quitaba la comida, otras veces copulaba con hembras cuando no debería hacerlo. Total, que llega un momento en que los machos que apoyaban más a Pablo, uno de ellos, el más importante, que apoyaban a Pedro. De forma que ya la rivalidad entre Pedro y Pablo estaba muy ahí, no se sabía muy bien quién era el dominante. Y en ese momento, Mariano, que se había ido del grupo, volvió. Pues cogió Pedro e intentó aliarse con Mariano contra Pablo, pero le salió mal porque al final Mariano lo que quería era aprovecharse de la debilidad de esta coalición que había ahora y se hizo con el poder, y Mariano volvió a ser el dominante. Algunos estáis pensando con otros nombres, ¿no? Están elegidos al azar, ¿no? Nos gustan mucho. Laura, pero estos son chimpancés, Hablábamos hace un momento de estrategias de persuasión. Entre los políticos es habitual baños de masa, dar la mano, besamanos, e incluso dar besos a los niños en mítines y en actos electorales. ¿Hay algo así parecido en el reino animal? Bueno, a los primates, al resto de primates, les encantan los bebés, les pirran. Cuando una mujer tiene una cría, sube mucho su estatus social porque empieza a recibir las visitas de todos los miembros del grupo que se acercan a ver al bebé, a hacerle calentoñas. Los hay más amables que simplemente le hacen alguna vocalización, los hay un poco más bruscos que igual agarran al bebé y lo zarandean un poco. Pero bueno, la cosa es que hay especies de primates, en concreto algunos macacos, que se ha visto que estos utilizan a los bebés como herramienta social para conseguir coaliciones. Lo que hacen es cuando ven ahí a un bebé un poco despistado, lo agarran, lo cogen y con él se aproximan. Suelen hacerlo machos poco dominantes cuando se quieren acercar a machos más dominantes y no quieren que les agredan. Entonces se acercan a estos machos más dominantes y con ello consiguen pues pasar un tiempo en cercanía, en proximidad, interaccionando con el bebé, haciéndole carantoñas de una manera afiliativa, y eso puede que sea el comienzo de una bonita coalición. Has hablado que estás, Laura, observando durante horas a estos primates en la naturaleza. ¿Ellos se saben observados y actúan cuando tienen espectadores humanos? Lo que hacemos los primatólogos es habituar a los primates. Esto consiste en que no les damos comida y durante mucho tiempo, a veces se puede alargar hasta un año, seguimos a los primates sin hacer ningún tipo de interacción con ellos, simplemente estando allí. Al principio se van, poco a poco te puedes acercar más. Lo que se intenta buscar con esto es que se olviden totalmente de que tú estás ahí, que les dé exactamente igual. Y cuando se consigue este efecto, entonces ya puedes empezar a tomar datos. Ellos saben que están ahí. Si alguna vez te pasas de la raya y haces algún comportamiento que a ellos no les gusta, te lo hacen saber. Pero en general se olvidan bastante y pueden actuar con normalidad, que es lo que buscamos. Pues es que nos quedamos sin tiempo, Patri. Sí. Y además me he quedado clavada en el tocamiento de genitales entre los machos babuinos para llegar al poder. Estoy aquí dando la imagen tiene fuerza. Cualquier paralelismo con la realidad humana es mera coincidencia. Laura Comón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. En La Ventana. Gracias. Matías Vallés, mañana nos escuchamos. Vale, no, me duele que sin este resultado hubiéramos hablado de Barbie y Oppenheimer, y ahí que estamos con la política. Es verdad. Bueno, mañana tenemos oportunidad. Hasta ahora un ha abrazo, ganado Barbie, Rafa, por lo menos en las taquillas, ¿eh? Exacto. Un beso. Patri, ¿nosotros seguimos? Sí, seguimos. Marta, esto que estamos escuchando ahora... Es que me estás haciendo gestos. Claro. En día de jornada postelectoral, pues escuchamos una de las canciones que ponía Obama en sus listas para las campañas electorales. ¡Hombre! Y así recordamos que en un rato viene Guillem Caballé a proponernos una buena lista de canciones para sobrevivir este día después de las elecciones. Venga, pues ahora lo escuchamos. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.